digamos, lo que les estaba contando de el teorema de la... Esto es una segunda parte, digamos, de la convergencia global. Entonces, el problema con el teorema de la convergencia global es que no nos garantizaba, eh, digamos, digamos, tiene demasiadas hipótesis y, y un resultado bien, pero podría ser un poco mejor en algunos casos particulares. Entonces, queremos, les voy a contar otro approach que no es tan común o sea, para este tipo de teoremas, porque no aplica, digamos, a correspondencias, así como se lo voy a contar, pero que se usa mucho en muchos temas digamos, de optimización y viene del lado de los sistemas dinámicos y está relacionado, digamos, con el teorema de la convergencia global. Es un poco más específico en cierto sentido y más fuerte que el teorema de la convergencia global, porque, digamos, tiene menos hipótesis o tiene distintas hipótesis y resultados más fuertes. Entonces, el, lo que vamos a hacer es deducir la convergencia usando lo que se llama una función de Lyapunov, ¿sí? Entonces, está bueno que sepan esto porque aparece muchísimo en la literatura. Entonces, si ustedes se van a poner a leer algún paper de optimización, probablemente le aparezca esto, digamos. Entonces, bueno, es un enfoque alternativo, digamos, para la convergencia global. Entonces, lo que les dije, bueno, ya esto ya está, digamos, vamos a usar el concepto de función de Lyapunov. Entonces, esta técnica viene de la teoría de sistemas dinámicos, digamos, donde uno lo que quiere es establecer la convergencia de trayectorias de un sistema dinámico a un punto, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema dinámico, pensemos en tiempo discreto, que es el que vamos a trabajar nosotros. Entonces, a un punto X le aplicamos una función g y nos da una g de x igual a x k más 1, ¿sí? G de xk igual a xk más 1. Ese es el sistema dinámico, ¿sí? Y queremos analizar, digamos, la estabilidad en el infinito, a ver si convergen a un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces esta teoría la creó Lyapunov, que es este señor que tenemos acá. Bueno, el teorema que se llama teorema de estabilidad global de Lyapunov, esto para tiempo discreto. Hay un teorema análogo para tiempo continuo, digamos, sistema dinámico que en lugar de dar tiempo discreto es tiempo continuo, pero acá vamos a trabajar solo tiempo discreto. Entonces tenemos xk más 1 igual a g de xk, el sistema dinámico dado por una función g de Rn en Rn, que es una función continua, digamos, eso que vendría a ser como la correspondencia, pero acá solo funciones, ¿no? O sea, no correspondencia, sino una función. Y entonces tenemos un x estrella que es punto fijo, digamos, o equilibrio, digamos, del sistema dinámico. G de x estrella igual a x estrella. Tenemos un equilibrio. Y entonces supongamos que tenemos una función continua b de Rn en R, ¿sí? Que se va a llamar de Lyapunov si satisface estas tres propiedades, ¿sí? O sea, vamos a tener una función de Lyapunov que lo que satisface es lo siguiente, es como si fuera algo más general que una norma, pero parecido. Porque, digamos, la primera propiedad que nos dice que, bueno, una norma centrada en el X estrella, digamos, pero eso trasladando al origen el X estrella sería como una norma. ¿Está bien? Entonces lo que nos dice es que B en X estrella es 0 y b de x es mayor a 0 para x distinto de x estrella. ¿Sí? Esto es como las normas, digamos, que ven la norma en 0 vale 0 y vale mayor a 0 para todos los x distintos. La otra propiedad nos dice que es radialmente no acotada, o sea que b de x se va a infinito cuando la norma de x se va a infinito, ¿sí? O sea, si me voy a un radio grande, la B se está yendo a más infinito, ¿sí?
digamos, todo parecido a las normas hasta ahora. Y después la propiedad del descenso, digamos, que ya está asociada al sistema dinámico. O sea, es una función de la Punov para el sistema dinámico dado por la G. Entonces tiene que satisfacer que es estrictamente decreciente, o sea, b de g de x es menor estricto que b de x si x es más chico, perdón, si x es distinto que x estrella, ¿sí? Entonces esas tres propiedades son lo que uno llama una función de Lyapunov, o sea, una función que tiene esas tres propiedades. Y lo que dice el teorema es que sin importar de dónde empecemos, en cualquier x0 en Rn, entonces la sucesión x sub k, dada por aplicar la g, digamos, converge a x estrella, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la demostración, que además es bastante más simple, o sea, es bastante más simple y más clara que la del teorema este de Sandwich, que es bastante poco intuitiva, digamos, es un cambalache de subsucesiones, o sea, no me aporta demasiado, en cambio esta es bien clara, como usamos las hipótesis para ver la convergencia. Bueno, entonces vamos con la demostración. Entonces, si empezamos con un x0 cualquiera y aplicamos g, digamos, entonces lo que satisface es que la sucesión de aplicarle b, o sea, a los x sub k, o sea, b de xk es una sucesión que es estrictamente decreciente, salvo que algún x sea el x estrella, y en tal caso ya se queda igual a cero, digamos, ¿no? Como que, o sea, vamos a descartar ese caso que ya la convergencia está garantizada. Entonces, si tenemos x sub k, la sucesión es estrictamente decreciente o constante igual a cero a partir de un x. Bueno, entonces, como la sucesión es decreciente y está acotada inferiormente por 0, ¿sí? O sea, es toda mayor a 0, entonces la sucesión es convergente de los b, ¿sí? b de x sub k es una sucesión convergente, con lo cual tiene que converger a una constante c mayor o igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces veamos que c tiene que ser 0, ¿sí? Entonces supongamos que no es 0, ¿sí? C es mayor a 0, ¿está bien? Bueno, entonces si llamamos c grande a b de x sub 0, entonces lo que tenemos es que la sucesión de los x sub k va a estar contenida en un conjunto S, que son los puntos en Rn, tales que b de x es mayor o igual a c, chiquita, y menor o igual a c grande, ¿sí? Y de nuevo estamos suponiendo que c chiquita es mayor a 0, estrictamente, y bueno, entonces está contenida en un anillo, digamos, ¿sí? Entonces, o sea, podemos pensar, digamos, que este conjunto es como un anillo, digamos, donde, digamos, estoy pensando los x tales que esto es menor que c, eso es como un conjunto, bueno, no tiene que ser una elipse, pero digamos, si fuera una norma, un producto interno sería una elipse, y le estoy sacando los los que x es menor o igual que c chiquita, ¿sí? Y ese es otro circulito o elipse o conjunto al que contiene al x estrella, ¿sí? Entonces nos queda como una especie de anillo generalizado, digamos, ¿no? Ahora que me doy cuenta que me olvidé de hacer el dibujito del anillo, pero bueno, ya fue, porque no estoy con la tablet, así que no lo puedo hacer ahora. Bueno, entonces, como B, ahora usamos las hipótesis de la B, o seguimos usando, porque ya usamos alguna, usamos de que era decreciente, ahora usamos que es radialmente no acotada, ¿sí? La B se va a infinito cuando la norma se va a infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, lo que pasa es que si B es radialmente no acotada, entonces este conjunto es un compacto, ¿sí? O sea, está acotado, ¿sí? Porque
son los puntos tales que es menor que C y esto, digamos, en el infinito se va a más infinito, o sea que en algún momento se rompe. Entonces, el conjunto está acotado y es cerrado porque es una intersección de cerrados, o sea, entonces ya es un cerrado y compacto. Bueno, entonces si el conjunto es compacto, podemos considerar delta que sea el mínimo de la función b de x menos b de g de x, que es una función continua, ¿sí? Porque la b y la g son continuas por hipótesis, restringido al conjunto S, ¿sí? El conjunto S es compacto, con lo cual, como la función es mayor a 0, ¿sí? Porque, o sea, por hipótesis, b de g de x es más chico que b de x, entonces esto es mayor a 0, entonces delta, que es el mínimo, es mayor a 0, ¿sí? Y ese delta nos está diciendo esencialmente cuál es el paso más chiquito que da un X que esté en ese anillito. O sea, si yo estoy en ese anillo, en cualquier punto, y hago hago G de ese punto, entonces el salto que va a hacer la B va a ser al menos delta. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que les acabo de decir es exactamente eso. O sea, b de xk más 1, o sea, perdón, ahora si suponíamos que la sucesión xk estaba contenida en este conjunto y hacemos b de xk más 1, que es g de xk, esto es menor o igual que b de xk menos delta, ¿sí? O sea, al menos decrece delta la sucesión, ¿sí? Eso es lo que nos dice ese mínimo delta. Entonces, esto pasa para todos los puntos en S, pero toda la sucesión está en S. Con lo cual, en finitos pasos, esta sucesión debería, debería ser menor que C, ¿sí? Para cualquier constante, ¿sí? O sea, esto de hecho me diría como que se va a menos infinito, digamos, si está dentro de ese conjunto, el B. Eso no puede pasar. Entonces, o sea, llegamos a un absurdo, ¿sí? Porque la sucesión, por esta desigualdad, en finitos pasos se vuelve menor que C, pero estábamos asumiendo que la sucesión estaba dentro de este conjunto. O sea, teníamos que la sucesión estaba dentro de este conjunto si el C era mayor a C. Con lo cual el C tiene que ser 0, ¿sí? Es el único en el que no llegamos a un absurdo, bueno, porque ahí ya no podemos hacer el mismo argumento, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la sucesión de los b de x sub k, converge a 0, ¿sí? Y, digamos, de nuevo, como es más o menos como una norma, una función de Lyapunov, esto nos implica que la x sub k, la sucesión x sub k converge a x estrella, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si convergiera, si no, tendría que converger a otro punto, si convergiera a otro punto, no llegaríamos a un absurdo, ¿no? O sea, hay que hacer un argumento de ese estilo, digamos. O sea, tomemos una subsucesión, o sea, usando la propiedad, digamos, de positividad, ¿sí? De que b de un x distinto de x estrella es mayor a 0, ¿sí? Bueno, entonces, eso es el teorema de estabilidad de Lyapunov, la demostración. Y como ven, o sea, le pedimos, o sea, la función de Lyapunov vendría a ser como la función de descenso. Le pedimos más propiedades y además estamos pidiendo no una correspondencia, sino una función, pero el resultado que tenemos es directamente convergencia, ¿sí? Convergencia de la sucesión a un punto, al estado de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, podemos demostrar
que usando el teorema de Lyapunov, digamos, que si tenemos una función estrictamente convexa y g es una función continua, digamos, dada por algún algoritmo de descenso, digamos, lo único que necesitamos es que sea un algoritmo de descenso, ¿sí? Por ejemplo, descenso por el gradiente, o sea, nos tiene que garantizar que f de g en x sea menor que f en x, si x es distinto del x estrella, que es el mínimo, ¿sí? Donde se realiza el mínimo. Entonces, para todo x sub 0, x sub k más 1 dada por g de x sub k es una sucesión que converge al x estrella, ¿sí? Y esto sale directamente de aplicar el teorema de Lyapunov, digamos, o sea, la función de Lyapunov que vamos a usar es la f de x menos f estrella, digamos, f en x estrella, ¿sí? Esto es una función mayor a 0, ¿sí? Y como la función es estrictamente convexa, y suponemos que realiza un mínimo, o sea, existe un x estrella que realiza el mínimo de la f, eso lo estamos suponiendo también, si no podría no ocurrir. Entonces, esto es una función de Lyapunov, o sea, cumple las propiedades de positividad, ¿sí? Radialmente no acotada, que les suena el ejercicio, creo que era el 12 de la práctica 1, el que ahí les había dejado como ejercicio para ver una demostración sin usar que se hace 1. Lo resolvimos en el SULIP. Y bueno, y es estrictamente decreciente porque lo estamos pidiendo como hipótesis, digamos. El algoritmo tiene que ser de descenso, ¿sí? O sea, necesitamos la propiedad clave de que el algoritmo sea de descenso, o sea, que nos garantice que el valor de la f decrece en cada paso, ¿sí? Salvo que el x ya sea el x estrella. Entonces, es eso, o sea, la demostración, digamos, aplica, no, hay que, digamos, solamente observar que esto es una función de Lyapunov, que es, digamos, ver que cumple esas tres propiedades, pero ya las vimos entre los ejercicios de la práctica, entonces, por estabilidad global, se tiene que la sucesión converge a x estrella, ¿está bien? Entonces, la dificultad en general de estas cosas está en probar que el algoritmo que nosotros definimos es de descenso y que además sea continuo, ¿sí? Bueno, pero por ejemplo, para el descenso por el gradiente, digamos, es continuo, digamos, si estamos en el caso estrictamente convexo, digamos. O sea, eh, digamos, porque va a haber unicidad del mínimo acá y entonces se puede aplicar, o sea, esto me queda una correspondencia cerrada pero con un único punto, digamos, ¿sí? Porque, o sea, vamos por pasos. La f es estrictamente convexa, ¿sí? Y en una recta, o sea, si la restringimos a una recta, sigue siendo estrictamente convexa, ¿sí? Y, y además está acotada inferiormente, digamos. Eh, entonces, esta función, digamos, alcanza mínimo, pero no podrían haber varios, digamos, porque sí, o sea, bueno, es el argumento de las estrictamente convexas que el mínimo es único, ¿sí? O sea, es eso. Entonces, por unicidad del mínimo, si la correspondencia era cerrada, ahora, como es una correspondencia punto a punto, es lo mismo que la función sea continua, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos. Bueno, y satisfacía que era descenso, ¿sí? Entonces, tenemos las dos cosas y el algoritmo aplica, ¿sí? La desventaja es que esto no se puede aplicar a búsquedas de línea inexactas, digamos, que nos devuelven una correspondencia de puntos, ¿sí? O sea, nos devuelven un conjunto de puntos posibles donde va a caer, no aplica.
Eso es una desventaja, pero como les dije, esto se usa mucho para otros algoritmos, digamos, que no involucren una búsqueda de línea o una búsqueda de línea exacta, ¿sí? Por ejemplo, también lo podríamos aplicar para Newton, para funciones estrictamente convexas, digamos, con un damping, digamos, o sea, con búsqueda de línea. Una búsqueda de línea, por ejemplo, si hacemos Newton con búsqueda de línea, que no se hace en la práctica exacta, entonces ahí podemos garantizar que es descenso Newton, ¿sí? Y, y se puede aplicar el teorema. Lo que pasa es que Newton o sea, con el paso de Newton no tenemos garantía de que sea descenso, y eso hay que verlo aparte, digamos. Pero bueno, para asintóticamente el t igual a 1 va a funcionar, digamos. Bueno, ok, con esto termina este video.